centímetros se va a convertir en lo que es músculo liso. Este va a estar compuesto por unas fibras internas circulares y unas fibras externas longitudinales. Ahora sí, a lo que nos corresponde, vamos a hablar de lo que es la acalasia. ¿Qué es la acalasia? La acalasia no es más que un trastorno del motor del esófago en el que la relajación del esfínter esofágico inferior no ocurre, está fallando. Y también hay una falla del mecanismo de propulsión peristáltica en el cuerpo del esófago. Como resultado, nos da una obstrucción funcional en el vestíbulo esofágico con una dilatación del órgano. ¿Por qué ocurre esto? Por una degeneración neurógena, idiopática o infecciosa. También puede ser por un gran impacto de estrés, una gran pérdida de peso, un traumatismo o la enfermedad de Chagas. Lo primero que va a pasar es la destrucción de los nervios del esfínter esofágico inferior, para luego haber una degeneración de la función neuromuscular del cuerpo. Según Savington, la incidencia es de 6.000 a 100 personas, cada 100.000 personas al año, y esto da sobre todo a mujeres jóvenes. Pero según García, dice que la incidencia es de 1 a 100.000 personas al año y no tiene diferencia de género. Hay que recordar que la acalasia es un trastorno premaligno. Después del tratamiento que va a recibir lo que es la acalasia, puede pasar dentro de los 20 años después del tratamiento, hay un 8% de posibilidades que dé lo que es un carcinoma. Los carcinomas que mayormente ocurren son los carcinomas epidermoides. Y si es un adenocarcinoma, normalmente se ocupa en el tercio medio de lo que es el esófago. No hay ninguna organización de gastroenterología que haga un seguimiento al tratamiento de la acalasia, pero es bueno recordarlo. Tenemos los criterios manométricos de los trastornos motores primarios de acuerdo con la clasificación de Chicago de la acalasia. Primeramente, ¿qué es la manometría? Es un examen para ver la motilidad del esófago. Vamos a ver la contracción y la relajación del músculo. En este caso tenemos tres tipos. Tipo 1, sin contractibilidad. Tipo 2, mayor o igual a 20% de presurización esofágica. Tipo 3, mayor o igual a 20% de espasmos, con una latencia distal de mayor a 4 segundos. Esta se la conoce como acalasia vigorosa, en este caso. ¿Cuál es la diferencia entre la acalasia tipo 3 o vigorosa de la tipo 1, la clásica? En la tipo 3 y en la tipo 1 va a haber un esfínter esofágico inferior, va a estar hipertenso, no va a estar relajado. Las contracciones van a seguir siendo simultáneas y no va a haber contracción peristáltica. Pero en la tipo 3, la amplitud de las contracciones al momento de la deglución va a ser normal o alta. Es como que una previa antes de que deje de haber incluso contracciones al momento de la deglución. ¿Cuál es la triada clásica de la acalasia? Tenemos regurgitación, tenemos disfagia y una gran pérdida de peso. Está acompañada con tos nocturna, pirosis y asfixia postprandial. Normalmente el paciente viene con una queja de primeramente no puede consumir sólidos, no puede consumir líquidos. Al momento de la consumición toma bastante agua para hacer pasar los sólidos, aumenta la presión, tiene dolor retroesternal, entre otros. También al momento de que ya se va los alimentos no digeridos, está al momento fermentándose ahí, irritan la mucosa, presentan halitosis, entre otros. Normalmente los pacientes no se dan cuenta hasta que la enfermedad está evolucionada. El diagnóstico se realiza a través de un esofagograma. Aquí podemos observar la dilatación del cuerpo esofágico y un estrechamiento distal, conocido como pico de pájaro clásico, que podemos ver en los estudios de Vario. Lo que podemos observar son espasmos del esfínter, retraso del vaciado, ausencia de ondas peristálticas, fracaso en la relajación del esfínter esofágico inferior, la ausencia de burbuja de aire gástrica porque el esfínter esofágico inferior está estrecho. También en procesos más avanzados podemos encontrar lo que es un esófago tortuoso, vigoroso, un esófago sigmoide o un megaesófago. En el caso de la manometría, aquí podemos hacer una manometría de un esófago normal y un esófago con una acalasia tipo 1. Perdón. Acalasia tipo 1. La manometría nos ayuda como un diagnóstico de referencia y nos va a dar cinco observaciones para comprobar la acalasia. 2 en el esfínter esofágico inferior y 3 en el cuerpo del esófago. Los 2 en el esfínter esofágico inferior van a constar en que las presiones por lo general van a ser superiores a 35 milímetros de mercurio y no va a haber relajación al momento de la deglución. En cambio, en el cuerpo del esófago va a haber un aumento de presión por encima del valor de referencia. Las ondas van a estar ausentes debido a la ausencia de tono muscular y también va a haber una contracción simultánea, más no peristáltica. También se realiza lo que es una endoscopía, debido a que tenemos que observar la mucosa del esófago, a ver si no está irritada, una esofagitis o inclusive el cáncer, como antes lo mencioné. ¿Cuál es el tratamiento? Hay un tratamiento, ¿no?, que realmente el tratamiento es paliativo, no hay cura, pero para aliviar los síntomas.
Hay dos tipos de tratamiento, un tratamiento quirúrgico y un tratamiento no quirúrgico. En el caso del no quirúrgico, realmente alivia los síntomas a corto plazo y más para una enfermedad que dura toda la vida. Tenemos lo que es el farmacológico, la nitroglicerina sublingual, antagonistas de calcio, nitratos, los cuales van a aliviar durante horas la presión torácica para antes o después de comer. Tenemos lo que es la dilatación neumática, esta alivia bastante de los síntomas, pero requieren bastantes tratamientos. Su riesgo de perforación del esófago es inferior al 4%. Luego tenemos lo que es la inyección directa al esfínter esofágico inferior de toxina botulínica, la cual va a bloquear la liberación de acetilcolina, evita la contracción del músculo liso, es decir, que relaja el esfínter esofágico inferior de forma eficaz. Pero se ha comprobado que en el 50% de los pacientes hay una remisión de los síntomas aproximadamente 6 meses. Así que nos vamos directamente al tratamiento quirúrgico, en este caso la esofagomiotomía, la cual ayuda a aliviar bastante los síntomas. En este caso, la de elección es la miotomía de Heller laparoscópica con intervención antirreflujo. En este caso puede ser la pundoplicatura de Toupet o de Dor, el cual va a restaurar una barrera para el reflujo y disminuir los síntomas postoperatorios. Esta aún así está en controversión, pero la que está ganando bastante terreno es la miotomía endoscópica por vía oral, la cual se va a introducir lo que es el endoscopio quirúrgico en la mucosa del esófago, va a dividir alrededor de la mitad del tercio de distal y crea un túnel submucoso en el cual va a poder visualizar y dividir las capas musculares en la parte distal del esófago, es decir, en el esfínter esofágico inferior y en el cardias. En este caso no va a tener intervención antirreflujo porque hay que tener en cuenta esto que aunque cualquier persona que se realice una miotomía va a tener reflujo sintomático o asintomático tiempo después. En el caso de la esofagectomía se realiza en pacientes que tienen lo que es el esófago masivo, tortuoso o megaesófago, y también en personas que ha habido fracaso de más de una miotomía o tienen una estenosis con reflujo que no puede dilatarse. Ahora vamos a hablar acerca de los trastornos diverticulares. Un ratito, Farid. Solamente para recalcar nomás y poner en claro. A ver, la acalasia, ¿qué es? Un trastorno del esófago, ¿no es cierto? Existe una incapacidad de relajarse el esfínter esofágico inferior y de hipertonía. Le añaden algunos autores trastornos de la motilidad a nivel de esofágico y la pérdida de células neuronales, como es en la enfermedad de Chagas. Esa es la fisiopatología de la acalasia. La acalasia se manifiesta generalmente por disfagia, dolor y pérdida de peso y algún otros síntomas que puedan presentarse sobreañadidos a esto. El diagnóstico se lo hace, como dijo su compañero, en base a un esofagograma que tiene el signo del pico de ave o cola de ratón o como quieran llamarle, o punta de lápiz. La manometría sirve para confirmar y el tratamiento no existe, pero tratamiento sintomático se lo puede dar con los calcioantagonistas, primero se lo puede dar con la inyección de toxina botulínica y tercero con la dilatación, con bujías endoscópicas, como ya nos dijo. Y el tratamiento quirúrgico, que sería como última opción, que no es otra cosa que la separación de las fibras musculares, la miotomía, que es de tipo laparoscópica y hoy, como dijo su compañero, está tomando apogeo la miotomía de tipo endoscópica. Eso más o menos es la acalasia de esófago. Siga nomás. Trastornos diverticulares. Exactamente. ¿Qué son divertículos? Es una imaginación del cuerpo del esófago en forma de saco que tiene comunicación con la luz de este. Tenemos la clasificación de los trastornos diverticulares, en la que nos vamos a centrar en la localización. Tenemos los faringoesofágicos o de Zenker, los parabronquiales medioesofágicos o de Rokitansky, los epifrénicos superdiafragmáticos o de Oeconomics. Según su constitución anatómica, vamos a tener verdaderos y falsos. Los verdaderos van a constar de todas las capas de la pared del esófago, es decir, mucosa, submucosa y muscular. En cambio, los falsos solo van a constar de mucosa y de submucosa. En cambio, por mecanismo de producción vamos a tener propulsión y tracción. Cabe recalcar que los verdaderos solamente van a ser los parabronquiales o los medioesofágicos. ¿Por qué? Por esto. Propulsión o tracción. En caso de los de pulsión, son divertículos falsos que se producen debido al aumento de las presiones interluminales en el esófago. Estos son causados por trastornos de motilidad. Los de tracción o verdaderos se forman cuando los ganglios linfáticos mediastínicos inflamatorios externos se adhieren al esófago a medida que sanan y estos se contraen y estos arrastran al esófago con ellos. Ahora vamos a hablar acerca del divertículo faringoesofágico o de Zenker. Este normalmente aparece en la séptima década de vida, es decir, a los 70 años aproximadamente. Se dice que se da por la pérdida de elasticidad de los tejidos y de tono muscular. Esta sucede en el triángulo de Killian, el cual está entre las fibras longitudinales del
tirofaringio y las fibras longitudinales del tirofaringio y las fibras horizontales del pico faringio. Cuando este divertículo se dilata, la mucosa y la submucosa diseccionan hacia abajo el lado izquierdo del esófago hacia el mediastino superior para luego llevar a lo largo del espacio paravertebral. Normalmente esto es asintomático. Esto se encuentra asintomático hasta que el momento que el divertículo se dilata, ya que el paciente luego se va a quejar como que hay algo en su garganta. También sale disfagia, tialismo o tos crónica. Cuando ya estén en fases más avanzadas, podemos encontrar lo que son regurgitaciones, halitosis, de dolor retroesternal y cambios de voz. ¿Cuál es el diagnóstico del tratamiento? El diagnóstico es el esofagograma convario, esencial de proyección lateral, porque los divertículos de Schenker normalmente se encuentran en la parte posterior del esófago. No hace falta la endoscopía ni tampoco la manometría. En caso de tratamiento son la reparación quirúrgica o endoscópica. Siempre se ha defendido lo que es la reparación quirúrgica lateral izquierda del cuello, con la técnica abierta. En este caso tenemos lo que es la diverticuloctomía, es decir, la resección del divertículo, o la diverticulopexia, es decir, la aplicación quirúrgica del divertículo. Ambos se va a realizar una miotomía de los músculos tirofaringio y cricofaringio proximales y distales. En el caso de la diverticulopexia, deben adherir el divertículo en la parte posterior de la faringe con la posición de la fascia del paravertebral para dejar un movimiento libre vertical para la faringe al momento de la deglución. Normalmente, cuando el divertículo es menor a 2 centímetros, una miotomía es más que suficiente, pero cuando es mayor a 5 centímetros o un saco, se necesita una resección. En el caso de la técnica endoscópica de Dorman también está teniendo excelentes resultados, al igual que los de láser por electrocauterización o de grapas. Este método divide el músculo cricofaringio distal mientras oblitera el saco. Al final, el saco y el divertículo van a tener un canal común. Normalmente, entre los dos, la reparación quirúrgica de estas 2 a 3 días hospitalizados sin beber líquidos, y en la técnica endoscópica de Dorman solamente estás un día hospitalizado y un día sin beber líquidos. Ahora vamos a hablar acerca de los divertículos medioesofágicos. Normalmente esto se da por la infección de lo que es la tuberculosis, pero hoy en día está dando por la infección de la histoplasmosis y la mediastinitis fibrosa resultante. Esto se da por la inflamación de los ganglios linfáticos, los cuales van a ejercer tracción sobre la pared del esófago y van a conducir a la formación de un divertículo verdadero en el esófago medio. Estos normalmente son asintomáticos, pero están acompañados de dolor torácico, disfagia, regurgitación y tos crónica. Si parece tos crónica, esto quiere decir que hay una fístula broncoesofágica. Hay muy pocos casos que sale una hemoptisis, pero si hay una hemoptisis se debe a una erosión infecciosa de los ganglios linfáticos en la vasculatura mayor y en el arco bronquial. Esto ya, si realmente sucede esto, el divertículo va a ser nuestro último problema. El diagnóstico se va a realizar a través de un esofagograma convario, del cual normalmente, el divertículo se va a encontrar en la parte derecha debido a la abundancia de contenido de estructuras que va a haber en la región mediotorácica al lado izquierdo del pecho. Cabe recalcar que se realiza también también se dice que a partir de la parte de las infecciones de inflamación de los ganglios, también se comprobó que hoy en día se produce a través de trastornos de motilidad, ya sea calasia, espasmo esofágico difuso, entre otros. Entonces, también les recomiendo hacer una manometría, una endoscopía para volver a ver si hay un cáncer a lo mejor en el saco de lo que es el divertículo, y también otras infecciones de la mucosa. ¿A qué se debe el tratamiento? En los pacientes asintomáticos con inflamación de los ganglios linfáticos mediastínicos, el manejo es el tratamiento es la causa subyacente, es el tratamiento de elección. Si el divertículo es de un tamaño menor a 2 centímetros, este puede observarse, pero si el paciente empieza a tener síntomas o si el divertículo es mayor a 2 centímetros, está indicada la intervención quirúrgica. Los divertículos medioesofágicos tienen una boca ancha y se encuentran en la columna vertebral. En el caso de la diverticulopexia, el divertículo puede suspenderse en la fascia vertebral torácica. Con un dolor torácico intenso o disfagia y una anomalía motora documentada, la esofagiotomía es la de elección. En el caso de los divertículos epifrénicos, estos suelen estar relacionados con el engrosamiento de la musculatura del esófago distal o el aumento de la presión intraluminal. Son divertículos por pulsión, es decir, que son falsos, que a menudo se asocian a espasmo esofágico difuso, a calasia o una motilidad esofágica inadecuada. Esto sucede normalmente a los 10 centímetros finales de lo que es la unión, antes de los 10 centímetros de la unión gastroesofágica. No son 10, son 5. Normalmente estos suelen ser asintomáticos y en fases avanzadas ya presenta lo que es dolor torácico, dolor intestinal
dolor epigástrico, disfagia, anorexia, tos crónica, entre otros. El diagnóstico se realiza a través de lo que es el esofagograma con vario y cabe recalcar que también hay que realizar la endoscopía y la miometría por la misma razón que es los divertículos medioesofágicos. El tratamiento se va a realizar en caso de que los divertículos sean menores a 2 centímetros de tamaño. Estos pueden estar suspendidos a través de la fascia vértebra y no es necesario extirparlos. En este caso, si se realiza la diverticulopexia, lo que acabo de mencionar, se realiza miotomía del cuello divertículo y se extiende sobre el esfínter esofágico inferior. Si se va a realizar lo que es la diverticulotomía, se coloca una grapadora vertical a través del cuello y se extirpa totalmente el divertículo. Cabe recalcar que durante ese proceso hay que tener colocada la bujía esofágica para evitar el estrechamiento de la luz del esófago mientras está grapando. Ahora sí vamos a entrar a lo que es la enfermedad de reflujo gastroesofágico y la hernia hiatal. Más que todo, nosotros nos compete lo que es la hernia de hiato. ¿Qué es una hernia de hiato? Es una protrusión de la unión gastroesofágica y el estómago hacia el tórax a través de un defecto del diafragma, mayormente a través del hiato del esófago. Hay una clasificación. Hay 4 tipos de hernia de hiato. Las hernias de hiato deslizantes, las cuales la unión gastroesofágica va a migrar de forma cefálica al mediastino posterior debido a la laxitud que tiene la membrana frenoesofágica. Va a haber una continuación de peritano endoabdominal que se va a reflejar sobre el esófago. Tenemos las de tipo 2, tipo 3 y tipo 4 que son las paraesofágicas. Las de tipo 2, la unión gastroesofágica se va a mantener tal cual en la cavidad abdominal, pero el fondo gástrico migra hacia el mediastino a través del defecto hiatal. En el de tipo 4, ambos, tanto la unión gastroesofágica y el fondo gástrico van a migrar hacia el mediastino. Y en la hernia de tipo 4 son cuando cualquier estructura visceral migra en sentido cefálico hacia el hiato esofágico y se va a localizar en el mediastino. Bueno, doctor, esa ha sido mi parte. Gracias. Hola, ¿sí estás hablando? Sí. Ya, ¿sí ven la pantalla? Sí, sí, la pantalla está. Trata de Ya. un poco. ¿Perdón? Sigue nomás. Ya. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, doctor. Bueno, continuando con la exposición, les voy a hablar sobre la presentación clínica de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Este va a tener síntomas típicos y síntomas extraesofágicos. Entre los síntomas típicos tenemos los principales, tenemos la pirosis y irritación. Eso No se te escucha muy bien. el porcentaje de los casos, 54% de los casos, regurgitación. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, pero se te estaba entrecortando. Ya. Ya. Ya, entre los síntomas, con respecto a la pirosis hace referencia esta es la más específica para como síntoma de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Esta se va a describir como una ascensión cáustica o de ardor en el epigastro, como podemos ver en la imagen inferior, en el epigastro. Y
o retroesternal. Entre el otro síntoma principal tenemos el reflujo gastroesofágico. Ya. Pero también pueden haber otros como es dolor abdominal, tos, disfagia para sólidos, ronquera, eructos. Ya. Entre los síntomas extraesofágicos tenemos que los síntomas extraesofágicos se van a originar en las vías respiratorias y pueden ser tanto laringeos como pulmonares. Esos se van a dar a través por dos mecanismos. El primero, por el reflujo esofágico proximal y la microaspiración del contenido gastroduodenal. Y el otro mecanismo se puede dar por exposición del esófago distal al ácido que desencadena un reflejo nervioso vago que produce un broncoespasmo y tos, ya que va a tener una relación con el nervio vago estas partes. Entre los síntomas laringeos de reflujo vamos a tener los principales: ronquera o disfonía, carraspeo, dolor de garganta y globo. Y entre los síntomas pulmonares de reflujo vamos a tener tos, acortamiento respiratorio, sibilancias y trastornos pulmonares. Ya. Con respecto a la exploración física, en sí la exploración física no suele confirmar el diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico, excepto en pacientes en los cuales la enfermedad ya se encuentra avanzada, ya que podemos determinar una posible enfermedad por reflujo gastroesofágico en pacientes quienes beben agua constantemente, incluso durante la entrevista. También en pacientes que tienen la enfermedad avanzada se van a sentar de forma inclinada hacia adelante y realizan la entrevista con los pulmones inflados hasta casi la capacidad vital. Esta maniobra va a aplanar el diafragma, estrecha el diámetro antero-posterior del hiato y aumenta lo que es la presión del esfínter esofágico inferior para contrarrestar el reflujo gastroesofágico. Ya. Los pacientes con reflujo gastroesofágico grave, regurgitación, pueden presentar también erosiones de la dentadura. También la mucosa orofaringea aparece inyectada o hay signos de sinusitis crónica. Hay que tener en cuenta también que, aunque los hallazgos de la exploración física generalmente no son específicos para la enfermedad por reflujo gastroesofágico, en sí pueden ser útiles para determinar la presencia de otros procesos patológicos. Ya. Entre las pruebas diagnósticas preoperatorias, hay que tener en cuenta que con frecuencia el diagnóstico de la ERG se da se determina por los síntomas típicos, más la mejora de estos síntomas con el tratamiento con inhibidores de la bomba de protones, que posteriormente hablaremos de esto. Pero existen 4 pruebas diagnósticas útiles para establecer el diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico y para identificar las anomalías de la anatomía y función gastroesofágicas que podrían afectar la realización de la operación. Entre las pruebas tenemos 4. La monitorización ambulatoria de pH, la impedancia, la manometría esofágica, la esofagogastroduodenoscopía y el esofagograma con vario. Bueno, a continuación les hablaré de cada uno. La monitorización ambulatoria del pH. Esta va a cuantificar la exposición del esófago distal al ácido. Se va a monitorizar el pH durante 24 horas con un catéter fino que se introduce en el esófago a través de las fosas nasales del paciente. También se puede monitorizar durante 48 horas a través de un monitor
a través de de un monitor inalámbrico del pH que se coloca mediante endoscopía. Este va a dar una información tanto del número total de episodios de reflujo en los que el pH es menor a 4, también va a indicar el número de episodios de más de 5 minutos y el porcentaje de tiempo que se produce el reflujo en posición vertical y en posición supina. Ya. Para determinar el grado en que ya puede este reflujo ocasionar lesiones del esófago es cuando se determina cuando la puntuación de MER va a ser mayor a 14.7. Ya. La monitoración de la impedancia. La impedancia en sí es una medida de oposición que presenta un circuito a una corriente cuando se aplica una tensión. Aquí nos va a servir para identificar episodios de reflujo no ácido. Es decir, aquí, al igual que la monitoración del pH, también se va a realizar a través de un catéter fino y flexible que se coloca en... Oiga, joven, verás, tú me estás hablando de otra patología, me estás hablando del reflujo gastroesofágico, que es consecuencia de la hernia. Trata de resumir un poco porque eso con tus otros compañeros del paralelo D no se vio. Tú estás hablando de reflujo gastroesofágico. La parte que les correspondía a ustedes era de que hablen únicamente de hernia hiatal. Sí, no eso es malo. O sea, como ya es preparado, dale nomás un poquito, dale un poco resumido, pero eso no les voy a tomar porque eso es gastroenterología. Lo que teníamos que ver era hernia hiatal, o sea, la clasificación y hablar de la hernia hiatal. Sí, y del diagnóstico. Ya, sigue nomás. Ya. La monitoración de la impedancia va a identificar episodios de reflujo no ácidos y también se va a realizar a través de un catéter fino y flexible. Y aquí van a utilizar lo que son electrodos colocados en intervalos de 1 centímetro para determinar cambios de la resistencia de flujo de la corriente. Y hay que tener en cuenta que también existen monitores de la impedancia que tienen también sensores para pH, en los que se puede identificar tanto la impedancia como el pH. La manometría esofágica, esta se utiliza para evaluar la función del cuerpo, del esófago y del esfínter esofágico inferior. Va a proporcionar trazados lineales de las ondas de presión del cuerpo, del esófago y del esfínter esofágico inferior. Va a recoger datos a través de un catéter flexible de 32 canales. Va a tener dispositivos sensibles a la presión en intervalos de 1 centímetro y esta prueba dura 15 minutos. Y entre esos 15 minutos el paciente va a realizar 15 degluciones, la cual va a generar una silueta de color de acuerdo a la presión en cada parte del esófago. El esófago gastroduodenoscopía. Esta nos va a ayudar para determinar la lesión de la mucosa debido a reflujo gastroesofágico, como ulceraciones, estenosis péptica y esófago de Barrett. El esofagograma de Barrio, nos va a ayudar a proporcionar una evaluación anatómica y va a ser útil durante la evaluación preoperatoria. El tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico va a ser el tratamiento médico. Va a ser eficaz cuando presenta síntomas típicos y va a durar este tratamiento 8 semanas con inhibidores de la bomba de protones. Si presenta mejorías, el ensayo se considera diagnóstico y terapéutico. Pero si persisten, hay que indicar una evaluación más completa. Entre los efectos secundarios de los inhibidores de la bomba de protones, vamos a tener cefalea, dolor abdominal, flatulencias, estreñimiento y diarrea. El efecto máximo de estos fármacos va a ser aproximadamente 4 días después del inicio del tratamiento y son bien tolerados. Ya.
El tratamiento quirúrgico, en cambio, ese se va a determinar cuando la exposición del esófago, cuando los pacientes presentan una exposición del esófago al ácido y síntomas típicos persistentes de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y deben tener en cuenta cuidadosamente las causas alternativas antes de ofrecer el tratamiento. Para el tratamiento quirúrgico, el paciente puede estar en posición de litotomía baja, como vemos en esta imagen, y también puede ser en posición de Trendelenburg invertida, como en la imagen de acá abajo. Se administran antibióticos preoperatorios, también se va a dar heparina subcutánea y dispositivos de compresión secuencial. Se accede al abdomen con una aguja de Behrs en el punto de Palmer, que se origina en el cuadrante superior izquierdo. Y se colocan también 3 trocánteres adicionales y un retractor hepático natazón adicional. Ya. La fundoplicatura. ¿Cómo empieza? Va a empezar la cirugía con una disección que comienza en el pilar izquierdo, dividiendo la membrana frenogástrica. Luego la membrana frenoesofágica se divide para exponer toda la longitud del pilar izquierdo. Luego se realiza una disección crural derecha para dividir el ligamento gastrohepático y se abre la membrana frenoesofágica derecha para descubrir el pilar derecho. Y como cuarto tenemos que el esófago se moviliza en el mediastino posterior para obtener un mínimo de 3 centímetros, de esófago intraabdominal, y después los pilares se aproximan posteriormente con suturas permanentes y se crea la fundoplicatura. Existen varios tipos de fundoplicatura, una fundoplicatura de 360 grados, una fundoplicatura y una fundoplicatura parcial. La de 360 grados consiste en, bueno, primerito, la cara posterior del fondo se marca con una sutura de 3 centímetros distal a la unión gastroesofágica y 2 centímetros. No, ese Molito, sáltate esto. ¿Sí? Ni los cirujanos hacen bien esto. Los fundoplicaturas. Bueno, esa era mi parte. Ya, tranquilo. Lo que ¿Ves? pasa es que esa parte no, ustedes la han estudiado de más. O sea, eso es ya técnica quirúrgica. Y es de reflujo. Lo que estábamos nosotros hablando es de hernia y tal. ¿Quién más da? Doc, pero yo también tengo la parte de continuación de tratamiento quirúrgico para reflujo gastroesofágico y hernia paraesofágica. Háblanos de la hernia paraesofágica, porque la técnica quirúrgica, eso no les voy a preguntar ni a ustedes ni al otro paralelo. La técnica no, eso es muy avanzado y como dijeron anteriormente, no hay tratamiento específico para esto. Ya. Bueno, buenas noches con todos. Vamos a continuar con las hernias paraesofágicas. Normalmente estas hernias paraesofágicas no se van a asociar a síntomas obstructivos. Se van a asociar, perdón, a síntomas obstructivos. No tienen un cuadro clínico específico, de manera que son más de carácter incidental en su diagnóstico. Cuanto a las hernias paraesofágicas, solamente tienen indicaciones quirúrgicas cuando el tamaño de la hernia es muy grande y cuando hay una presencia y una gravedad de los síntomas muy marcada. En este caso, las hernias paraesofágicas tienden a evolucionar en 2 lugares en específico, en la parte posterior del esófago o haciendo un orificio en la parte del hiato esofágico y haciendo que el estómago tienda a generar o a protruir hacia la caja torácica. De estas 2 maneras es como se presenta. La más frecuente va a ser la hernia hiatal paraesofágica de origen gástrico. La fisiopatología de esta hernia paraesofágica
se debe a dos causas muy grandes. La primera es el ensanchamiento de los pilares del diafragma del hiato esofágico. Estos pilares, ya sean los laterales del diafragma o los accesorios, tienden a volverse un poco muy flexibles, de manera que no, que no son tan rígidos y no permiten, perdón, la confluencia de las estructuras hacia la cavidad torácica. Y la segunda es la extensión de la membrana frenoesofágica. Como esta membrana de aquí empieza a distenderse y a extenderse un poco más, esta hace que pierda su flexibilidad y ocasione que el esófago tienda a dilatarse. Esta hernia paraesofágica tiene un riesgo de estrangulamiento agudo del 1% al año, de manera que no es muy grave, por lo que no es un tratamiento quirúrgico urgente o agudo. Y la reparación quirúrgica de las hernias grandes y asintomáticas está solamente dirigida a pacientes jóvenes o pacientes menores de 60 años. En cuanto a la hernia paraesofágica, puede ir evolucionando. Puede, como ya les comenté, empezar con una hernia esofágica en la parte posterior o puede presentarse a manera del estómago en el 10% de los casos o de manera mixta, hasta que evoluciona y el estómago se ve invertido y protruye hacia la cavidad torácica. Y no solamente el estómago, sino que muchas vísceras abdominales tienden a subir hacia la caja torácica, dificultando mucho la respiración del paciente y también el ritmo cardíaco y la contracción ventricular. Aquí podemos ver una tomografía en donde vemos que el estómago está elevado en esta parte de aquí y una hernia paraesofágica posterior también se encuentra en este lado. En cuanto a la presentación clínica va a estar dirigida a síntomas obstructivos gastroesofágicos, síntomas como retención de gases, vómito, pirosis, en algunos casos hemorragias gastroesofágicas, pero esto se debe al desarrollo de úlceras gástricas, ya que al confluir el estómago dentro de la cavidad torácica, tiende a formar un vólvulo gástrico, es decir, tiende a girar y curvarse sobre sí mismo. Al curvarse provoca una isquemia de este órgano y esta isquemia posteriormente hace que se produzca una úlcera. Los pacientes, al tener síntomas obstructivos, ya que se ve ocluida toda esta parte del estómago, tienden a tener regurgitación, tienden a tener sensación de reflujo gastroesofágico. Como los órganos viajan hacia la cavidad torácica, empiezan a obstruir los pulmones y eso provoca disnea o dificultad respiratoria en este tipo de pacientes. Asimismo, ya que se empiezan a desarrollar úlceras gástricas, nuestro paciente va a desarrollar pirosis y una sensación de ardor incontrolable. El diagnóstico se va a hacer por medio de un esofagograma con bario o una endoscopía gastrointestinal superior. En cuanto a la evolución preoperatoria, esta evolución va a ser muy similar a la enfermedad por el reflujo gastroesofágico. Se puede dar un esofagograma con bario, en donde a nuestro paciente vamos a darle una dosis de bario que nos va a servir como contraste, y así podemos evidenciar un poco más y visualizar cómo se encuentra el esófago y si hay una hernia en la parte posterior del esófago o si el estómago ya ha subido por esta cavidad diafragmática. La endoscopía también nos va a permitir visualizar diferentes tipos de úlceras o si la hernia se encuentra vertida. En este caso, las úlceras que vamos a visualizar son las úlceras de Cameron. Estas úlceras de Cameron son las que se producen a nivel del esófago en la parte distal. Otra evaluación preoperatoria para esta hernia paraesofágica es la manometría. En este caso introducimos un dispositivo, un catéter que nos va a ayudar a medir la presión a través de la cavidad orofaringea hacia el esófago. Una vez ya llegado a la parte distal del esófago, empezamos a insuflar este catéter y nos permite valorar la presión que tiene esta a nivel de la unión con el píloro inmediato. En cuanto a la reparación quirúrgica, esta reparación quirúrgica se va a dar en el lado izquierdo del tórax o en el abdomen, es decir, vamos a ingresar por esta parte del tórax.
en la parte izquierda o por el abdomen a través de una técnica ya sea abierta o una técnica mínimamente invasiva. Esta técnica mínimamente invasiva que está cobrando mucha relevancia y mucha popularidad hoy en día en el rango médico es la laparoscopía. Esto se debe a que la laparoscopía es muy útil en el caso de pacientes que tengan comorbilidades o una edad avanzada. Nos permite manejar de mejor manera este tipo de hernias. En los pasos claves que se requieren para esta reparación quirúrgica de la hernia paraesofágica son 4. Primero vamos a evidenciar y evaluar la reducción del contenido de la hernia en la cavidad abdominal, es decir, todas las estructuras que han subido al tórax, si ha subido estómago, si ha subido duodeno, todas las estructuras que están invadiendo la cavidad torácica y deberían ser de la cavidad abdominal. Segundo, vamos a hacer una escisión completa del saco de la hernia desde el mediastino posterior. Normalmente este tipo de hernias paraesofágicas, una vez que suben hacia la cavidad torácica, tienden a formar fibras de adherencia, en este caso con el mediastino o con las porciones adyacentes, ya sea como las pleuras pulmonares o incluso con la pleura cardíaca. Tercer paso, el punto clave, va a ser la movilización del esófago distal para conseguir un mínimo de 3 centímetros de longitud del esófago intraabdominal. Esto se puede realizar mediante diversas maneras. Se puede traccionar, pero no tan fuerte, ya que podemos ocasionar laceraciones o desgarros a nivel de este tipo de órgano. Se puede también realizar una gastroduodenotomía, creo que era, a nivel del estómago para darle un poco más de dirección al esófago. Y el cuarto punto clave es una cirugía antirreflujo. En este caso vamos a observar un pequeño video de una cirugía laparoscópica en donde observamos una semidifusión orofaringea completamente normal. Ya. Estos primeros minutos del video fueron el medio de contraste con bario que se utiliza para el diagnóstico. Aquí ingresamos por medio de la cavidad abdominal, por medio de una técnica laparoscópica, y vamos primero a reducir a tener la reducción del contenido de la hernia en la cavidad abdominal. Es decir, en este caso tenemos un enfoque desde la cavidad abdominal en donde vamos a sacar todas las vísceras que han ascendido hacia el tórax. En este caso se empieza a cortar toda la grasa y el tejido adyacente, teniendo en consideración las arterias que circulan por este tipo de tejidos. En este caso, las arterias, la arteria gástrica, la arteria esplénica, y considerando el trayecto del nervio vago también. Bueno, una vez que vamos cauterizando, cortando y abriéndonos paso y camino para poder visualizar de mejor manera el estómago, vamos a jalar hacia la cavidad abdominal estas estructuras. Todo esto sigue siendo tejido graso y estamos todavía en la cavidad abdominal. Como ya se observa ahí, esa ya es la cavidad gástrica. Se empieza a abrir un poco más de camino para no generar laceraciones. Y se empieza a llevar todas estas estructuras que están en la cavidad torácica hacia la cavidad abdominal. Ahí fue. ¿Ve? Toda esa parte fue inicialmente duodeno. Esta parte de aquí es estómago. Se va alando y se va retrayendo todo el contenido que está en la cavidad torácica.
Mientras seguimos viendo este enfoque abdominal, les voy a hablar un poco sobre el enfoque torácico. En la cirugía torácica se hace y se realiza prácticamente el mismo procedimiento. La diferencia es que al tener en consideración la proximidad con la aorta, con el pulmón, con el corazón y con el trayecto del nervio vago, hay que tener mucho cuidado de seccionar o de lacerar estas estructuras. En este caso, si seccionamos la arteria aorta, podemos generar una hemorragia masiva en el tórax, y esto no es muy bueno. Bueno, como tratamiento final, una vez que ya jalamos todas estas estructuras, vamos a unir todas las paredes del diafragma, en todos los pilares. En este caso, estamos igual desde atrás, se empieza, aquí, bueno, fue el orificio de incisión, se jaló todas las estructuras que estaban en la cavidad torácica, se jaló el estómago, se jaló parte del duodeno y se empezó a realizar puntos de sujeción, suturas. Las suturas que se deben realizar son suturas que sean reabsorbibles, no suturas que sean permanentes. Y se pueden realizar laminectomías, en este caso con parches, para proporcionar una mayor fijación o unir estos espacios del diafragma que quedan abiertos. Se pueden realizar diversos procedimimentos quirúrgicos con estas láminas. Se las pueden cortar en forma de C para rodearlas alrededor del esófago y de esta unión gastroesofágica. Si el diafragma está muy rígido, lo que se tiende a hacer es cortar el lado opuesto del diafragma para que se relaje la unión. A ver, para que se relaje la incisión grande, en donde se está resolviendo la hernia, esta parte que seccionamos, luego la fijamos con un parche. Y la parte que estaba de la hernia, al estar ya más flojita por estar cortada, la unimos con la otra, con la opuesta. Pero bueno, en sí, el tratamiento quirúrgico del hiato, como ya les decía, de la hernia paraesofágica, se realiza por varios procedimientos quirúrgicos laparoscópicos. En este caso, podemos simplemente unir con suturas la parte del diafragma que fue seccionada hacia el esófago y nada más. En el segundo caso, si la parte del diafragma es muy grande, muy grande, y no podemos unir nosotros con suturas normales aquí, lo que hacemos es cortar esta parte del diafragma para unir estas dos partes, que normalmente están rígidas. Una vez que unimos estas dos partes, la parte del diafragma, en este caso, pilar derecho, pilar izquierdo, que hemos cortado, la unimos a la pared con las mallas. Y quedaría así. El vólvulo gástrico agudo y la estrangulación es el último tema. En este caso, el vólvulo es muy infrecuente, pero cuando aparece suele acompañarse de dolor torácico o epigástrico, ¿no? Por la falta ortográfica. Y más arcadas y némesis, debido a que este estómago, al girar sobre sí mismo, tiende a obstruirse y a generar isquemia. Esto hace que impida el paso de alimentos, la secreción gástrica sigue produciéndose, y esto produce la sensación de pirosis y el reflujo y las arcadas. En este caso, solamente se producen arcadas sin vómito, debido a que solo hay producción de contenido gástrico, no hay ingesta de alimentos, ya que el paciente no lo tolera. Como este vólvulo gástrico va a estar acompañado del nervio vago y va a estar en relación con la cavidad torácica, va a presentar fiebre, taquicardia y leucocitosis. Entonces, el conjunto de estos síntomas, que aparentemente son muy comunes, dolor torácico, dolor epigástrico, arcadas, némesis, fiebre, taquicardia y leucocitosis, nos pueden indicar una perforación inminente del vólvulo gástrico.
Cuando los volúmenes gástricos aparecen ya no de carácter agudo, sino de carácter crónico, ya presentan síntomas obstructivos, gastroesofágicos un poco más leves. En este caso, arcadas, dolor epigástrico, reflujo, entre otros. El tratamiento inicial que se va a optar es la introducción de una sonda nasogástrica para descomprimir el gas que se encuentra dentro de esta cavidad. Se puede realizar una esofagoscopía para visualizar cómo está el estómago dentro de la cavidad, si está girándose o si hay una hernia paraesofágica. Y en ocasiones esta esofagoscopía también se puede utilizar como tratamiento quirúrgico. Los tratamientos quirúrgicos que se van a realizar en este caso en el bulbo gástrico van a ser los mismos que se siguen para la reparación de la hernia paraesofágica. Y eso fue todo. Muy bien. ¿Algún otro más que exponen? ¿O son los tres? Solo somos los tres. Ya, verán, en la parte de la técnica quirúrgica, eso no les voy a preguntar porque ya les digo, ni algunos cirujanos saben hacer eso muy bien. Lo que sí quiero que se concentre, como ya se han de dar cuenta, como ya hemos estado viendo, en la etiología, en la fisiopatología, manifestaciones clínicas y el diagnóstico de todas las patologías. ¿Sí? Lo que vieron ustedes, por ejemplo, aquí, volvo gástrico, eso no vimos con sus compañeros del paralelo A. Solo estaban, eso no es hernia diafragmática. La hernia diafragmática son las 4 y algunos las clasifican como 3. Es decir, si les pregunto las 3, hernia de por deslizamiento, hernia mixta y hernia paraesofágica son las 3. La cuarta, que es muy grande. Ahora el tratamiento de estas hernias prácticamente no está todavía estandarizado a nivel mundial. La colocación de mallas es bien controvertido. Hay ocasiones que la malla, después de unos 2 o 3 años, se la encuentra dentro del esófago, es decir, que la malla perforó el esófago. Es un poco bien complicado y todavía está en fase de discusión mundial. Ya, jóvenes, porque tengo que conectarme para otra reunión. Mañana nos vemos, ¿ok? Gracias. Muchas gracias. Gracias, Sí, doctor. bueno, muchas gracias. Muchas, doctor. Gracias.